La Game Boy Advance no era simplemente una consola portátil, era una pequeña bestia de 32 bits que demostró que el buen diseño y la creatividad podían superar las limitaciones técnicas. Hoy repasaremos 5 juegos que llevaron su hardware al límite con gráficos que incluso a día de hoy siguen impresionando. Prepárate para un viaje visual por la joya de Nintendo de principios de los 2000. Yo soy Edu y esto es... El Museo del Videojuego. ¿Cómo metes uno de los juegos más icónicos de Skate en una consola del tamaño de tu bolsillo? En 2001, Tony Hawk Pro Skater 2 en Game Boy Advance lo hizo, y de una forma sorprendente. En una época donde la mayoría de los juegos portátiles eran en 2D plano, Tony Hawk Pro Skater 2 en Game Boy Advance trajo algo casi impensable: gráficos isométricos en pseudo 3D con animaciones suaves y escenarios reconocibles. El motor gráfico aprovecha al máximo el modesto hardware de la Game Boy Advance. Los sprites están bien animados, los escenarios tienen profundidad, y hasta los green y trucos se sienten dinámicos. ¿Texturas realistas? No. ¿Modelos en 3D? Tampoco. Pero lo que logró Vicarious Vision fue un milagro técnico: mantener la esencia del juego original en tan solo 32 bits. Tony Hawk Pro Skater 2 en Game Boy Advance es la prueba de que la creatividad puede superar las limitaciones técnicas. Un verdadero hito gráfico en la historia del skate portátil. Cuando piensas en gráficos en la Game Boy Advance, seguramente no esperas algo como esto. V-Rally 3 en Game Boy Advance llevó el hardware al límite, presentando uno de los pocos motores gráficos en 3D poligonal real en esta consola. Mientras la mayoría de los juegos usaban sprites o escalado falso, V-Rally 3 ofrecía entornos completamente tridimensionales, curvas, elevaciones y coches que parecían realmente moverse en un espacio con profundidad. No solo era eso, el motor gráfico manejaba físicas simples, efectos de velocidad y hasta clima, todo en una consola portátil de 32 bits sin aceleración gráfica. Sí, la verdad es que los polígonos eran simples y sin textura, pero el resultado era impresionante para la época. Técnicamente es uno de los mayores logros visuales de Game Boy Advance. V-Rally 3 no solo fue un juego de carreras, fue una demostración técnica que hizo lo que pocos creían posible en esta pequeña pantalla. Así es como se ve la potencia gráfica cuando se exprime hasta la última gota. En una consola limitada al 2D, con 32 bits y sin aceleración gráfica real, ¿qué tan lejos puede llegar? Bueno, Drill Dozer tiene la respuesta. Lanzado en 2005 por Game Freak, Drill Dozer es un prodigio técnico en la Game Boy Advance. A simple vista, es un juego de plataformas con una estética colorida, pero al jugarlo, te das cuenta del nivel de detalle que encierra. Efectos de rotación fluidos, uso magistral de las capas de scroll, animaciones vibrantes y una interfaz pulida que jamás se siente fuera de lugar. Todo se mueve con una suavidad impresionante. La mecánica del taladro no solo es divertida, está acompañada por efectos visuales que simulan vibración, fuerza y dirección, usando hábilmente el limitado modo gráfico de la Game Boy Advance. Y no olvidemos a los jefes, enormes, bien animados y llenos de personalidad. Drill Dozer saca cada gota del jugo del hardware y lo convierte en puro carisma visual. No exageramos al decir que es uno de los juegos más pulidos y técnicamente ambiciosos de toda la biblioteca de Game Boy Advance. Cuando hablamos de la Game Boy Advance, pensamos en una consola portátil limitada por su tiempo. Pero algunos juegos rompieron las barreras de lo que creíamos posible. Uno de ellos es Astro Boy Omega Factor. Desarrollado por Terasu y lanzado en 2003, Astro Boy no solo ofrecía una jugabilidad frenética y adictiva, también presumía un apartado gráfico simplemente impresionante para la consola. Animaciones fluidas, sprites detallados, efectos de luz y explosiones que parecían sacados de una consola más potente. Cada enemigo en pantalla se movía con precisión, y los jefes eran colosales. Astro Boy Omega Factor es una clase maestra de cómo exprimir el hardware de la Game Boy Advance. Un ejemplo brillante de diseño artístico, eficiencia en programación y mucho cariño por el material original. Si alguna vez dudaste del poder gráfico de la Game Boy Advance, solo tienes que mirar a Astro Boy. En 2002, Metroid Fusion aterrizó en la Game Boy Advance, y lo hizo con una fuerza visual que dejó a muchos con la boca abierta. A pesar de las limitaciones, lograron exprimir hasta la última gota del sistema con este juego. Los escenarios están repletos de detalles, luces dinámicas, efectos de parallax y ambientes llenos de atmósfera que transmiten soledad, tensión y peligro. Los sprites de Samus y los enemigos son fluidos, bien animados y cargados de personalidad. El traje de Fusion, con su diseño orgánico y futurista, destaca con colores vibrantes y sombreados que parecen casi de una consola casera. Metroid Fusion no solo es una joya en lo jugable, también es una obra maestra visual que demostró que la Game Boy Advance podía ofrecer experiencias gráficas a otro nivel. Un clásico atemporal que sigue brillando en cada píxel.
Desde complejos entornos en 3 dimensiones hasta animaciones pixel perfect, estos títulos demostraron que la Game Boy Advance era mucho más que una consola de sprites. Era una verdadera máquina de sueños gráficos comprimidos en 32 bits. ¿Cuál de estos títulos te ha sorprendido más? Házmelo saber en los comentarios. También puedes dejar un like si te ha gustado el vídeo. No olvides suscribirte si te gusta el contenido. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Os mando un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Edu y esto es... El Museo del Videojuego.